Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, lleva a sus hogares este programa para entrar con ideas, con propuestas, con historias maravillosas que nos hagan reflexionar sobre la importancia de la intelectualidad, del estudio de los libros en la vida diaria, que nos permitan construir criterio para poder tomar maravillosas y buenas decisiones en el futuro y, por supuesto, hacer de Venezuela un país mejor. La noche de hoy estaremos escuchando los fragmentos de un conversatorio, singular, al menos singular, que nos permite entender la vida de un lector. Durante la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, tuvimos la maravillosa oportunidad de escuchar al académico, ex rector de la Universidad del Zulia, escritor e historiador Ángel Lombardi, conversar sobre su biblioteca, sobre su pasión por los libros, sobre esa manía que tenemos algunos de coleccionar libros, de tener bibliotecas físicas. Esa actividad se tituló Biografía de una biblioteca, la historia de la biblioteca personal de Ángel Lombardi. Y esta noche, vamos a estar compartiendo parte de la audición de esa actividad, del disfrute que tuvimos de conocer cuál y cómo comenzó el mundo de los libros en la vida de uno de los intelectuales venezolanos más importantes, el doctor Ángel Lombardi. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y sin más retraso, escuchemos la voz y la historia del mundo de los libros del intelectual venezolano Ángel Lombardi. Gracias, doctor, por la oportunidad de conversar con usted, sobre todo en torno a esa cosa tan maravillosa que son los libros. Hemos querido organizar estos foros en el marco de la feria, llamados biografías de una biblioteca, porque una biblioteca es como un ser vivo, como al menos un organismo. Digamos que poco a poco se va conformando desde aquellos primeros o exiguos libros que los coleccionistas de libros han logrado atrapar, y va tomando vida, va tomando personalidad la biblioteca a medida de que crece. Y por eso queremos meternos un poquito en su historia vital libresca, que usted nos cuente cuándo comenzó a coleccionar libros, si en ese viaje transatlántico venía algún libro, y si no, en qué momento empezó usted a ser dueño de sus propios libros. No libros heredados, sino ya los libros que usted mismo coleccionó. Y después un poco la experiencia, el fetiche de tener libros, cuál podría ser de su biblioteca el libro más valioso,
el libro que usted más atesora, o por el contrario, cuál es el libro que usted, bueno, reciente más que le hayan robado, el que más le hace falta de todos los libros que usted recuerda. ¿Por qué? Porque parece hoy que el libro, por lo menos el libro objeto, el libro físico, termina siendo una cosa entrañable, ¿no? Yo veo a los jóvenes que van a las librerías, que vienen aquí o que van a la librería de la vereda, van muchos jóvenes, más de los que podemos imaginar, y van a buscar libros que ya leyeron en digital, libros que ya aman y lo que quieren es conservarlo, es decir, tener el objeto porque les es preciado su contenido. Entonces, quizá allí está un poco cifrado lo que será la colección de libros del futuro, ¿no? La manera en la cual no hay el peligro de tener un libro malo en la biblioteca porque ya lo leíste, ya sabes que es bueno y por eso lo quieres tener en tu biblioteca. Pero conociendo la historia suya como coleccionista de libros, como hombre de libros, como académico, como creador de libros también, porque usted ha escrito, bueno, ya son casi 10 libros los suyos, ¿verdad? Entonces, quizá de esa manera podamos dejar un testimonio de la manera en la cual se hace una biblioteca, más allá de el hecho fortuito de haber obtenido un libro obsequiado o haberse conseguido un libro en un sitio donde no se esperaba que el libro iba a aparecer. Entonces, ese es más o menos el leitmotiv de esta conversación. Bueno, va a ser eso, una conversación, ¿no? Y la idea mía es que quizá al mismo tiempo, más del tiempo de lo que voy a hablar, sea conversado, ¿no? No la voy a citar todo el tiempo a Lilia, pero buena parte de la historia de la biblioteca del hogar es compartida. Hay una misma biografía, o hay dos biografías en una misma biblioteca, ¿no? Porque realmente la afición a la lectura es de ambos. En lo personal, ya personalizando, o sea, hablar de la biblioteca en los términos que Luis lo presentaba, realmente es una autobiografía. O sea, tú no estás hablando de un objeto fuera de ti, extraño a ti, ¿no? Sino que cuando tú hablas de una biblioteca, de hecho, yo no me asumo de coleccionista de libros, nunca me ha interesado coleccionar libros, sino que hay una relación vital, existencial, en cada etapa de mi vida como lector, con libros, que nunca calculé cuántos van a ser, de dónde van a venir, sino simplemente un interés natural, instintivo, de lectura, ¿no? De lector. Yo no comparto mucho la idea aquella de que hay que ser lector obligado, ¿no? Lean. Yo creo que a todo el mundo hay que educarlo para que pueda leer. Pero después simplemente hay que decirle, mire, usted tiene una gran posibilidad en su vida de convertirse en lector, pero ese es problema suyo. Porque nadie va a ser lector empujado, obligado. Claro, alguien te puede ayudar, de pronto te motiva hacia la lectura o hacia un autor y tú puedes ayudar en eso, pero cuando tú te lo pones como propósito pedagógico, mira, jóvenes, lean, yo sé que la recepción va a ser mínima y para mí eso no es ni bueno ni malo, es real. Entonces al final realmente el lector es un azar. Como lectores somos un azar que terminamos con una afición, leer. Y hasta terminamos fetichistas del libro, ¿no? O sea, es un proceso. Bueno, en mi caso, yo fui lector precoz. Desde que tengo memoria escolar, yo hice mi primaria, grado en la Concepción, en el María Andrade. Y cuarto, quinto y grado en el Joaquín Esteban, aquí en Maracaibo. Bueno, ya mi experiencia lectora está vinculada a esos primeros años, pero yo era un lector fanático de cuentecitos, como se hablaba de cuentecitos de esa época, ¿no? Tarzán, el fantasma, tal. Porque Panorama y los periódicos de la época traían casi una página completa de historietas, ¿no? Bueno, yo eso era lo primero que leía en el periódico. Y cerca de mi casa había un señor que leía muchos cuentos.
y tenía su casa Cerro de Cuentos, era vecino nuestro. Bueno, y él me prestaba yo le pedía los cuentos, me los prestaba, o yo me dejaba ir a su casa y yo me fajaba con todos esos cuentecitos. Bueno, después, ya diríamos la etapa de cuarto, quinto y sexto grado, domingo, se aficionó a las novelitas, Marcial Lafuente Estefanía y Sane Grey, no sé cuándo y tal. Y él tenía Cerro, y yo me volví sin nada, fui sustituyendo los cuentecitos por novelas vaqueras. Hacia quinto, sexto grado o sexto, primer año, más o menos en esa etapa, mi padre, él tenía una biblioteca pequeña, muy pocos libros, la mayoría en italiano, pero esos libros en italiano eran La Divina Comedia, Papini, Curcio Malaparte, biografía de algunos escritores o personajes históricos italianos y tal. Es una biblioteca muy pequeña. Un día mi padre me dice, yo veo que a ti te gusta leer, ¿por qué no lees otro tipo de libros? Y esos libros vinieron de Italia, esos libros italianos. Claro, o sea que entre las cosas que se trajeron, trajeron libros. Sí, claro, porque eran italianos. Entonces, bueno, tampoco yo sin reflexión y tampoco porque me obligaron, sino simplemente me abrió una puerta. Me dijo, mira, ponte a leer algo tal. Claro, la primera opción eran los libros que estaban ahí en la casa, ¿no? Bueno, yo intenté leer La Divina Comedia entre sexto y primer año de bachillerato y no entendía nada. La dejé. Pero en esa época uno vivía con la idea de que un libro que se abría había que terminarlo. Entonces yo me obligaba a leer lo que no entendía. Pero bueno, inclusive tuve la audacia de intentar, para tratar de entender, de intentar traducir algo de La Divina Comedia. Entonces resulta que eso fue un fracaso total. O sea, ni traduje, ni entendí tal. Pero yo manipulé La Divina Comedia entre esas primeras lecturas, pero descubrí dos autores que sí entendí, que era Giovanni Papini y Curcio Malaparte. Entonces, como tenía un precario italiano, entonces lo busqué en español y los tengo todavía esos libros. O sea, de Curcio Malaparte y Giovanni Papini. Entonces, bueno, con dos autores. Curcio Malaparte era un periodista, traductor, hablaba alemán, inglés y tal, y había sido intérprete en la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes como los aliados, ¿no? Entonces él tenía unos libros, vamos a llamarlos periodísticos, reportajes periodísticos, tipo ensayo histórico, que era, por ejemplo, el Volga nace en Europa, que era una visión de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación de Rusia. Otro libro era literatura italiana, Dante, Boccaccio, tal. Entonces, a través de él, uno va metiéndose en un ámbito cultural, ¿no? Pero ya eso era leído en español, porque realmente italiano yo perdía mucho. Entonces, y los tengo todavía en la casa. Síguenos en @Librería Radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para podcasters y así es como funciona. Spotify para podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora, por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego, puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel, las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para podcaster puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para podcasters o visita www.spotify.com/podcasters para comenzar.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando al gran Ángel Lombardi hablar sobre sus libros. La biografía de una biblioteca es sin duda una actividad interesante que vivimos en el marco de la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Una feria que hay que recordar, desarrollamos sin el apoyo de ningún sector de la política o del poder público, ni municipal, ni regional, ni nacional. Y esto lo decimos con cierto orgullo, aunque también con cierta vergüenza, en el sentido en el que no podemos entender cómo lo público le da la espalda a actividades literarias. Sentimos pena ajena, más bien, sentimos pena de que el alcalde de Maracaibo no nos apoyara, sentimos pena de que, no se diese la oportunidad de que el Ministerio de la Cultura estuviese involucrado en la construcción de proyectos culturales independientes. Tenemos que enseñarles a las organizaciones públicas que se pueden hacer cosas, y si ellos no quieren participar, si ellos por miles de motivos, la mayoría ocultos e inconfesables, no quieren apoyar a los artistas para que desarrollen sus actividades, los artistas y los intelectuales vamos a continuar apostando por Venezuela, muy a pesar de ellos. Y esa también es parte de la historia de Ángel Lombardi y de su biblioteca. Así que disfrutemos de esta interesantísima actividad que se desarrolló en el marco de la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo. La historia, la biografía de una biblioteca, en este caso de la biblioteca personal de Ángel Lombardi. Y me impactó mucho, ya posiblemente allí estaba mi vocación política, La técnica del golpe de Estado, que es un libro que era clásico para cómo tumbar gobierno, porque ahí se estudia el golpe 18 brumario de Napoleón, la revolución bolchevique, la revolución de 1848 en Francia. Entonces, esos libros me apasionaron, ¿no? La piel, que es famosa, quizá el libro más famoso de Curcio Malaparte, La piel, que hay una película excelente de una directora de cine italiana, Lina Müller, directora italiana, sobre la piel, ¿no? Que era la resistencia en Nápoles frente a la ocupación nazi y aliada también. Entonces eso me abrió un mundo muy amplio, ¿no? Y rápidamente ese mundo se agotó en la biblioteca casera, ¿no? Pero, y esto voy a referirme a un hecho muy importante a mi juicio para la ciudad. Las dos bibliotecas públicas de Maracaibo, estoy hablando de los años 50, comienzo de los 60, las dos bibliotecas públicas de Maracaibo estaba la Biblioteca del Estado, donde está el Consejo Legislativo, allí, que era un gran salón, largo, totalmente rodeado de altas vitrinas con vidrio, lleno de libros. Había un gran mesón ovalado, que cabrían 30 personas sentadas, en donde tenía los periódicos del día, o viejos. Y de hecho, la biblioteca era frecuentada básicamente por un grupo muy pequeño, 6, 7, 8, 10 personas, de viejos o mayores, que iban a leer la prensa allí. La biblioteca abría, creo que 5 de la tarde, 9 de la noche. Y tenía 4 o 5 puertas grandes, inmensas, donde se entraba, era un solo salón,
los libros estaban rodeados allí, y eso lo cuidaba una señora con su escritorcito en una de las puertas sentada, que era la que chequeaba, ¿no? Entonces, una vez que tú llegabas allí, tú podías pedir permiso para sacar cualquier libro que tú quisieras, tú mismo, porque ella no se molestaba en buscarte el libro, que no sabía nada de eso, creo yo, ¿no? Entonces tú podías ver mi trina y sacaba el libro que te... Entonces, uno de los nombres que ya yo había oído, Darwin, sin saber exactamente quién era. Entonces, recuerdo que desde los dos primeros libros que yo saqué ya como lector de la biblioteca, yo vivía en el Obispo Lazo. Obispo Lazo, esquina Pacheco. Entonces me quedaba a 2 cuadras. Entonces yo, la tarde, casi todos los días, después de las 5, era mi paseo aquí a la Plaza Bolívar y me metía en la biblioteca. Entonces empezaba a mirar títulos, ¿no? Entonces recuerdo que entre los títulos iniciales saqué El origen de las especies y después El origen del hombre, de Darwin. Un libro farragoso, no entendía nada, pero entonces estaba yo con la idea de que, sagrada, de que un libro hay que abrirlo, empezarlo y terminarlo. Entonces era un acto de voluntad, ¿no? Más que de interés intelectual. Bueno, y así me pasé por muchos libros, ¿no? Algunos los he olvidado y otros, o manoseaba libros. Una vez un amigo me preguntó si todos los libros en mi casa yo los había leído. La casa en este momento tenemos 2 ambientes de biblioteca, ¿no? Nunca los he contado, pero presumo que ya habrá 3.000, 4.000 libros mínimo, ¿no? Entonces yo dije, mira, te garantizo, no sé si los habré leído todos, pero sí los he manoseado a todos. Porque a veces, lógicamente, con el tiempo tú te acostumbras, tienes criterio selectivo, entonces ves el título, te interesó la portada, leíste el prólogo, no te interesó, lo dejaste a medio camino, entonces hay de todo. Entonces, bueno, tuve mi etapa de lector. Vamos a hablar de bachillerato. Yo estudié en el Liceo Abral. Entonces, todas las tardes yo tenía a la puerta de mi casa la Biblioteca del Estado. Que lamentablemente no sé qué se habrá hecho ese archivo, ¿no? de bibliográfico, ¿no? Y toda esa cuestión. Y enfrente, donde está la alcaldía, donde está el Museo de Artes Gráficas, era la Biblioteca Municipal. También, pero de estantes. Era de estantes así que uno los caminaba y era más fácil ver los libros, los títulos que tenía. Había de todo, ¿no? No eran grandes bibliotecas, visto con el criterio de hoy, pero en aquel momento era un tesoro, ¿no? Entonces, bueno, yo me acostumbré a frecuentar de manera casi cotidiana, de lunes a viernes, la Biblioteca del Estado y la Biblioteca Municipal. Entonces, ahí me fui haciendo como lector. Después la Biblioteca Municipal la mudaron a la Plaza de la República y también la frecuentaba menos frecuente porque era más lejos. De hecho, me iba caminando del Obispo Lazo hasta allá, ¿no? Bueno, eso un poquito fue el ambiente de lectura y que completé en el Liceo Baral. El Liceo Baral tiene una buena biblioteca para la época y para mis intereses y teníamos buenos profesores de literatura. Primer año, segundo año, cuarto año, quinto año, Tito Balsa, cuarto y quinto año. Entonces, bueno, ahí se te fue ampliando todavía el espectro como lector, ¿no? De hecho, en el Liceo Abral yo vi Casablanca, una sábana, proyectaba en película una sábana del frente, entre las que más recuerdo Casablanca. En el Liceo Abral nos visitó William Faulkner. El Liceo Abral, que es el edificio actual. ¿Dónde está? El Liceo Abral, algo que quedaba lejos de aquí entonces usted. Bueno, pero yo frente a mi casa pasaba el bus hospital, un mellecito. Ese bus salía de la Plaza Abral, pasaba por mi casa y te llevaba hasta Grano de Oro. Y en el camino quedaba el Liceo Baral. Entonces tú tenías 2 opciones. O caminabas el kilómetro de la Baral, te bajaba en 5 de julio, donde estaba fin de siglo, y caminaba el kilómetro, o te bajaba por Las Tejas y caminaba 3 cuadras. Entonces era opcional. Y el regreso igual, caminaba eso y me dejaba a 1 cuadra en mi casa. O sea que, y de hecho, mis primeros paseos con Lilia en la ciudad era montarnos en el hospital y terminábamos en Grano de Oro a tomarnos un café y comer un sándwich, ¿no? Era un paseo de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, tuve la gran oportunidad de tener 2 bibliotecas cerca de mi casa. Una buena biblioteca en Liceo Abral, además y también aprendimos ajedrez,
buen cine y tal. Y además en ese momento también a nosotros se nos abre, a la generación del 58 se nos abre el mundo político, porque yo empiezo en el Liceo Abral con la calle de Pérez Jiménez. Me inscribo en el septiembre-octubre del 57, en el 58 cae Pérez Jiménez, y de hecho nos cambiaron todos los profesores. Ábrego Montero nos daba primer año, castellano y literatura, entonces lo sustituyeron, porque todo el que era más o menos empleado, tal, era perjimenista. Entonces hubo esa fiebre inicial, ¿no? Entonces quitaron a Ábrego, que es un personaje que hay que estudiar, muy interesante, porque él daba latín y griego y pasaba por experto en latín y griego y tal, y pusieron a Alfredo Maneiro, el fundador de la Causa R, que en aquel momento era militante del Partido Comunista, vivía en el exilio y habían entrado por Colombia, por la frontera nuestra, y él tenía familia en Maracaibo. Entonces fue mi profesor de primer año de bachillerato. Entonces, claro, ellos empezaron con el marxismo. Claro. Entonces me entusiasmó el marxismo. Yo tengo toda una parte de la biblioteca de texto marxista. Entonces se me abrió la visión política, ideológica, que ya con Curcio Malaparte había empezado a desarrollar. Y bueno, entonces amplié mis intereses, ya no solamente historia, literatura, filosofía, tal, las cosas que normalmente a alguien que tiene vocación humanística, sino que también la política, las ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en paralelo, aquí en Maracaibo había una librería que es la prehistoria de la librería Europa. Los dos hermanos Fernández, ahí en la Plaza Abral, tenían un huequito, así a fondo, que tenían libros, básicamente material escolar, pero había libros que traían de España y las principales editoriales. Bueno, yo frecuentaba allí, ¿no? Estaba la Belloso Rosell, la parte posterior del convento, donde estaba el Cine Victoria, ahí estaban los hermanos Belloso Rosell, que la atendía, el que después fundó la Cultural, el señor Vela, y Brager, otro, ¿no? Entonces tenía una buena biblioteca, también útiles escolares, ¿no? Una buena librería, entonces también uno tenía acceso a libros, ¿no? Y en la calle Ciencia había un señor que tenía libros usados, con un estante, una casa vieja, libros usados y otro en mesón o tirado en el piso, ¿no? Bueno, ahí compré yo, en ese tránsito, estaba hablando de unos 5 años, el primer libro que compré yo, que es un breviario del Fondo de Cultura Económica, lo de tapa dura, pequeñito y tal, 3 bolívares. Pero en ese momento yo no, uno no está pensando en ese momento, si no es un lector que... Pero era caro, porque 3 bolívares era más que un almuerzo. Pero eran mexicanos, venía allá, pero el poder adquisitivo era muy, muy alto. Mi papá nos daba a nosotros para el colegio y después el liceo 5 bolívares diarios, donde estaba incluido la cantina, el transporte. Entonces tú tenías cierto margen ahí de gasto, ¿no? Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Esta noche estamos escuchando una interesantísima historia que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la construcción de una humanidad, de una vida. Es la historia de cómo Ángel Lombardi ha coleccionado libros, cómo conformó su maravillosa y hermosa biblioteca. Sin más detalles sobre esto, solamente les pido que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y sigamos escuchando la voz del profesor Ángel Lombardi hablando sobre sus libros.
Bueno, entonces diríamos que yo me configuré como lector en ese ambiente, o sea, una ciudad que permitía que tú pudieras tener acceso a libros, librerías que eran accesibles, y después, por breve tiempo, no recuerdo si 1, 2, 3 años, en la esquina de la Plaza Urdaneta, donde está el cine, hacia el cine mirando para allá, entonces hacia el lado derecho, 2, 3 casas, abrieron 40 grados a la sombra. Yo me acuerdo muy bien, porque repito, vivía ahí a 2 cuadras, 3 cuadras, y allí yo conocí pues, a María Esther María Ose, Ignacio de la Cruz, el grupo que frecuentaba y que era en esa época, todos ellos eran militantes del Partido Comunista o estaban vinculados al marxismo. Y ellos abrieron, de noche abrían un mesón en la sala, afuera a veces, y había como un altillo donde los artistas hacían performance. Yo vi pintar a Jun y a varios que hacían su cuadro ahí, ¿no? Danza y cosas de eso. Y la oferta era que tú podías comprar un libro, normalmente barato, pero si no, te lo llevabas y lo devolvías. Entonces, bueno, uno como lector aficionado, estoy hablando, diríamos, del 60 al 63, 64, después ya uno entra en la universidad, que te termina de ampliar, porque teníamos biblioteca en cada facultad y la biblioteca general estaba en el Paraninfo, al lado del Paraninfo y en la Ciega, ¿no? Y todo además concentrado. Entonces, bueno, en ese ambiente me fui haciendo lector cada vez con mayor conciencia, ¿no? Ahora, ya como... Y mis primeras bibliotecas, hasta que nos mudamos a la casa donde sigo viviendo, en el Pilar, era artesanal. O sea, yo no sé de quién me copié o quién me dijo. Entonces, compraba unos ladrillos, los pintaba, se los barnizaba, y entonces, y en la carpintería pedía que me cortaran una tabla de 2 metros, 3 metros, tal. Entonces yo ponía 3, 4 ladrillos, aquí, dependiendo del tamaño de la tabla, aquí, aquí y aquí, si era muy larga, si era corta, aquí y aquí. Y encima ponía la tabla, simplemente, y arriba los libros. Después ponía otro piso y otro piso. Entonces hasta 3, 4 pisos tenía. Pero después la biblioteca, a medida que subía, se volvía endeble, ¿no? Porque el equilibrio, los ladrillos y las tablas. Pero realmente la biblioteca mueble que todavía tengo son ya como profesor universitario, después que regresamos de Europa, ¿no? Bueno, entonces, sin darnos cuenta, pues, la casa fue creciendo en hijos y en libros. 9, 10 hijos, ¿no? Entonces, bueno, pero en ese caminar, entonces ya yo fui cobrando conciencia de lector. Entonces empezaron mis autores que me influyeron en esa etapa liceísta y universitaria, entonces muy emblemático. Bueno, aparte entonces de Papini. ¿Usted se casa con Lilia estudiando? Sí, claro. Lilia es de Valera. Llega a estudiar letra a Maracaibo. El papá tenía un negocio de material eléctrico en Valera, la calle 12. La mamá era maestra. Y el papá, que tenía platica, la manda a estudiar a Maracaibo, pero compra la casa para que viva su hija con su mamá, para que estudie letra. Pero Lilia, que ya tenía puesto el ojo, no me conocía, pero me tenía puesto el ojo como destino, se mudó al lado de mi casa. Entonces el papá compró la casa al lado de mi casa. Entonces ahí me fregué con la vecinita ahí bonita y tal, ¿no? Y de paso la mamá, Lilia Letra, yo historia sociales, pero en los Caviernantes. Entonces de paso la mamá, Lilia tenía transporte, porque eran de 5 a 9 de la noche. Y la sobreprotegida. Entonces un día la mamá me dice, Ana Sofía, me dice a mí, vecino en ese momento, me dice, mira Ángel, si Lilia alguna vez transporte algo a buscar, te agradezco, me la acompañas. Y no sabía lo que cometía, ¿no? Pero inmediatamente que nos conocimos, de hecho realmente fuimos novios, y los 4 años fuimos novios, y bueno, ya fue una aventura vital del resto. Y Lilia era lectora, pero Lilia era lectora puñalito. Ella era una gran lectora, pero de las materias que le tocaban en letra. Entonces ella leía muchísimo, ¿no? En ese sentido, en esa época ella tenía menos curiosidad
que yo, porque a ella no le interesaba el campo político, histórico, sino tangencialmente, ¿no? Entonces era básicamente literatura. Literatura pura. Sí. Bueno, entonces, aparte, pues, Curcio Malaparte y Papini, de la primera etapa, hay tres autores españoles que me influyeron mucho, que Ortega y Gasset, Unamuno y Antonio Machado. O sea, leí de todo de literatura española, pero esos tres autores me marcaron y de hecho me han acompañado todo el tiempo, ¿no? Y en el campo, decíamos, de la literatura universal fui descubriendo los clásicos. Fausto, el otro, tal, ¿no? El teatro clásico, Shakespeare y tal. Porque ya ayudado también por Lilia, que estudiaba letras. Por Lilia y el liceo. Tito Balsa, a nosotros nos dio unas clases magistrales sobre la Divina Comedia. Y no solamente eso, sino que nosotros a veces Lilia empezaba a trabajar, porque nosotros dábamos clases siempre estudiantes. Lilia en castellano y literatura, yo en materia de historia. Entonces Lilia, cuando empezó a trabajar, Tito vivía en Zapara, por allí, en un apartamento. Entonces, cuando le tocaba a Lilia Divina Comedia, el Siglo de Oro español y tal, a veces visitábamos a Tito para que Lilia le diera confianza. Entonces con Tito se discutía y él nos explicaba todos esos autores, ¿no? Pero entonces yo sí, ahí me volví un lector aluvional, porque empecé a leer de economía, de sociología, antropología, porque en esa época ser historiador ya no era archivo y biblioteca, sino que era básicamente, estaba de moda la Escuela de los Anales en Francia, que era una historia enciclopédica. Todo le interesa al historiador, la vida cotidiana, la vida económica, la vida social y tal. Escuela que yo profundicé después mucho, tanto en España como en París. Bueno, Brodel, Bloch, tal. Bueno, entonces, lógicamente, ya en la universidad descubrí la literatura marxista, todo lo que tuviera que ver con eso. El cine, porque yo era, en esa época, nosotros, digo yo, pero realmente era una generación. O sea, yo me crié oyendo rancheras en La Concepción. Y después me crié viendo películas mexicanas, unas pocas argentinas, y después viene el cine norteamericano. Entonces, eso son influencias. Pero uno va descubriendo, es como una especie de cortina que se te va abriendo, y después una cortina ya no solamente enfrente, sino en redondo, o sea, donde tú mires hay una cortina que tú puedes abrir, ¿no? Y el libro era el principal medio de acceso a eso, ¿no? Y ahí se cumple aquello de los sofistas, o sea, soy humano, nada de lo humano puede serme indiferente. Entonces uno se vuelve enciclopédico, a pesar de que siempre hay unas líneas y unos autores que te marcan, ¿no? Y el gran descubrimiento que me sacudió profundamente es Nietzsche, que empecé a leerlo en bachillerato. Entonces, lógicamente, bueno, a esa edad te deslumbra, y he leído a Nietzsche todo el tiempo y lo tengo los libros viejos, he adquirido libros nuevos, tengo las obras completas de Nietzsche en alemán, que yo no leo alemán, ahí está el fetiche. Estando en Alemania, había una edición bonita de Nietzsche en alemán, me la llevo. Tengo el manifiesto comunista en alemán. Yo lo leí en castellano, que yo no leo alemán, pero los tengo y el fetiche. Entonces, vienen los autores fetiche, los libros fetiche, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, otro libro que me impactó mucho en la época liceísta fue Stefan Zweig. Leí todos los libros de él, que tenía acceso. Stefan Zweig lo leí, una colección aquí frente al Varal, aquí, estaba, porque mudaron la biblioteca del Estado después aquí, frente al Varal. La lotería sube allá y aquí el Varal. Entonces era una casa vieja, acomodada, y ahí descubrí todos Stefan Zweig, unos libritos, unos tomitos verdes. Bueno, me los leí completos. Pero el libro que me impactó, que todavía lo tengo, después que lo compré, después ya yo compré el libro para tenerlo, se llama La biografía del mundo que era ayer, que es una especie de crisis existencial de Stefan Zweig, que él escribe en la época ya del exilio brasileño, donde él se suicida. Entonces era un mundo perdido. O sea, para Stefan Zweig, el ancien régimen o la belle époque, o sea, pasó, y entonces él no entendía la época en donde era perseguido como judío cuando él se sentía alemán, y todas esas cosas, ¿no? Para este libro tiene mucha importancia. Bueno, desde ese momento, y descubrí el pensamiento social cristiano, porque entonces yo estudié al Liceo Oral, no en colegio de cura. Aquí mucha gente cree que yo estudié con los jesuitas del Gonzaga, ¿no? Pero realmente yo no tenía
pero mi generación estaba muy politizada, entonces todo el mundo empezó a militar en algún partido. Mis mejores amigos en el liceo era uno, Gerardo Pulgar, que realmente no se llama Gerardo, sino Telasco Pulgar, hermano de Juvencio Pulgar, dirigente del Partido Comunista, de la Concepción también, gran amigo mío. Él me ayudó a prestarme muchos libros marxistas. Pero había un muchacho López, que era DECO, y había otro, Omar Barbosa, contemporáneo mío, Un muchachito. URD. Y además rivalizamos como candidato al centro de estudiantes. De hecho, Omar Barbosa y yo tuvimos un debate sobre el techo de la cantina del Liceo Baral. Bueno, por ahí perdió el de URD. Entonces a mí me presentaron, los copellanos se acercaron y me dijeron, chico, ¿quieres ser candidato? Vamos, ya en cuarto año de bachillerato. Entonces, bueno, me politicé bastante como militante copellano. Ayudé a organizar la Juventud Liceísta del Zulia, la universitaria. De hecho, fui secretario general de la DSU, fui presidente de la federación, candidato al Centro de Estudiantes de Humanidades. O sea, tenía una vida política activa. Recorríamos el Estado, las parroquias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí diríamos la literatura política en ese momento marca totalmente mis inquietudes, ¿no?, de lector. Además, no tenía tiempo. Entonces, bueno, ahí descubrí el mundo del pensamiento social cristiano, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Lubac, Henry de Lubac, la teología política, tal, la teología de la liberación, que es posterior, pero que ya en esa época había movimiento. De hecho, el ELN, no sé si ustedes lo recordarán, fue fundado por un cura español. Y después ahí se metió en la guerrilla del ELN, los helenos, Camilo Torres. Entonces había una literatura de izquierda. De hecho, nosotros fundamos aquí en Venezuela un movimiento llamado Cristiano por el Socialismo, a imitación del movimiento que se está desarrollando en Chile, que ayudó a llevar a Allende al poder. Entonces ahí mis lecturas eran también aluvionales, lo que me gustaba y lo que caía en mis manos, pero muy marcado la literatura política, histórica, tal, más parte como eso se relaciona, ¿no? Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, pero todavía quedan 12 minutos más de esta aventura libresca, de esta historia maravillosa, de esta biografía de una biblioteca de Ángel Lombardi. Y sin perder más tiempo, sigamos escuchando la voz de este doctor en historia, de este hombre que fue rector de la Universidad del Zulia, rector de la Universidad Católica Cecilio Costa, un hombre que ha estado siempre inmiscuido en los asuntos públicos del Estado Zulia y de Venezuela, y que de una u otra manera ha contribuido a que Venezuela sea un país mejor en sus casi 80 años. Estamos escuchando entonces a Ángel Lombardi y la biografía de su biblioteca. Y después viene la parte, diríamos, académica, cuando yo con algunos buenos profesores empiezo a sistematizar mis áreas de interés, ¿no?, como lector, sin dejar un interés general. Por ejemplo, Manuel Caballero fue nuestro profesor de cuarto y quinto año, de los últimos años de carrera de Historia de Venezuela. Él vivía en Caracas y viajaba cada 15 días. Entonces, él nos cambió la visión de la historia. Debió haber sido una cosa estupenda estar con el historiador más importante. Sí, y el otro, y Germán Carrera, que Germán Carrera nunca vino como profesor de cátedra, pero él venía aquí 4, 5, 6 veces al año a dictarnos conferencias, y eran los libros que leíamos en la formación académica, ¿no? Entonces tuvimos esa buena influencia de Caballero y Germán Carrera. Nos relacionamos con la gente de la ULA, de la UCB, tanto por la vía política como por la vía de los universitarios. De hecho, nosotros teníamos una asociación de presidentes de federación de las universidades, que hacíamos reuniones en Mérida, en Caracas, en Barquisimeto, en Oriente, ¿no?
y era la dirigencia estudiantil. Y bueno, y ahí estaba en contacto las fuerzas políticas del momento, pues, Copellano, ADECO, MEPECO, MIR, después. Yo participé, vivía cerca y me llamó la atención el acto fundacional del MIR en el nuevo circo ahí en Berito, y yo estaba ahí. Entonces, bueno, ese tipo de ambiente entonces, alimentó también intelectualmente. Entonces, la formación académica, ya en el liceo, Baral, más o menos empecé a establecer áreas, ¿no? Entonces, cuando yo me graduó, quinto año, mi intención era ir a Caracas a estudiar sociología, pero mis padres no tenían medios para mandarme a Caracas, o tenían miedo que yo me fuera a Caracas solo tan joven. Lo cierto es que eso se frustró, nunca se planteó en serio, ¿no? Entonces, como todo estudiante interesado en las humanidades, empecé a estudiar Derecho. Yo tengo primer año de Derecho aprobado. Pero entonces abrieron sociales, historias sociales, y mi novia estaba en Humanidades. Entonces, mi primer intento era llevar las dos carreras, pero era dirigente estudiantil tiempo completo. Que lo hizo Víctor Fuenmayor, que se estudió sí, Derecho. hay varios que lo hicieron. Entonces, era dirigente estudiantil tiempo completo. Daba clases. Yo llegué a dar clases por horitas, suplencia y clases en 5 colegios y liceos. Entonces yo salía de mi casa a las 6 de la mañana con un maletín y regresaba a las 10 de la noche. Entonces en el día cumplía la tarea de dirigente estudiantil, estudiante y profesor por hora, ¿no? Entonces, bueno, en ese agite, lógicamente, entonces, pero siempre había un norte, un eje que me anclaba, que era la lectura y la escritura. Porque mi primer artículo yo lo publico en el periódico Crítica, estando en segundo año de carrera, porque ellos abrieron una columna que se llamaba Los universitarios opinan, y era un muñequito con una boina. Entonces ahí empezamos a escribir algunas. Entonces yo empecé y me gustó el artículo. Fundamos el periódico Hoja Estudiantil en la universidad. Entonces ya empezamos a combinar, pues, el lector, escritor y todas esas cosas, ¿no? Y de hecho, cuando yo recopilé mis artículos, los llamé la catedral de papel. O sea, la catedral de papel, porque realmente uno estaba construyendo una catedral, y tú recuerdas una catedral con los libros, ¿no? Bueno, entonces ya vinieron, ya diríamos, precisiones teóricas más serias, más sistemáticas realmente, no más serias, sistemática. Entonces, bueno, empecé ya a conciencia a formarme en las ciencias sociales. Entonces ya no era un lector, sino que buscaba lectura para formarme. Entonces la principal influencia fue, sin lugar a dudas, la revista Annales, N, ¿no? Que todavía está circulando, que la fundó un grupo liderizado por Lucien Febvre y Marc Bloch. Pero después, en la época posterior, Fernand Braudel, que tiene 2 libros monumentales. Por ahí hay muchos libros de él, pero realmente él escribió 2 libros. Un primer libro que le llevó 20 años de investigación, que se llama El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, publicado en español por el Fondo de Cultura Económica. Y otro libro, 30 años de investigación, 3 tomos, que se llama El Capitalismo y no sé qué, y la Civilización Material. Bueno, ahí está todo lo que es la teoría, la metodología y lo que eso significa en los estudios históricos de la época moderna, siglo XVI para acá. Bueno, eso para uno fue... De hecho, en París yo estuve asistiendo a los cursos aparte de la Sorbona, del Centro de Altos Estudios, que era el Centro de Altos Estudios que había fundado, o sea, el Grupo de los Anales, que todavía estaba activo y está activo, ¿no? Bueno, entonces ahí entonces tenía yo la formación, vamos a decir, de los Anales. Los Anales eran metodológicamente una mezcla ideológica de psicoanálisis, marxismo, freudismo, Wilhelm Reich, el otro, la Escuela de Frankfurt, sociología. Bueno, o sea, una teoría integradora de muchas corrientes, ¿no? Psicoanálisis. Entonces, bueno, entonces uno trataba de aprender psicoanálisis. Economía, entonces uno trataba de leer los clásicos de la economía, sociología, etc. Entonces, bueno, la carrera y los posgrados te permitieron, y las lecturas ya más concentradas, te permitían centrarte en ciertos intereses, diríamos ya sistemáticos de formación. Pero nunca he abandonado, todavía hoy, nunca he abandonado el interés general. O sea, normalmente
me encanta descubrir cosas que no conozco. O sea, sí, yo nunca he sido más escolar que en estos años. Por el ocio, por las razones que sea. Yo en este momento, pues, yo leo de todo, busco cosas que no conozco, me informo y también releo y vuelvo a ciertos autores, ¿no? ¿Qué libro echa de menos? Básicamente esto es el panorama general, ¿no? O sea, ¿Qué libro echa de menos, doctor? Que usted lo haya prestado y no se lo hayan devuelto. mira, yo he prestado y he perdido muchos libros. De hecho, mi hermano Francisco me perdió uno de los libros fetiches, que era Uomo Finito, Hombre Acabado de Papini. Yo lo tenía en italiano y español, se lo presté y no me lo devolvió más nunca, ¿no? Bueno, pero lo volví a comprar. Lo volví a comprar. Lo mismo hice con el de Stefan Zweig. Lo había perdido, lo volví a comprar. No, normalmente he tenido la posibilidad de tener los libros que quiero tener o recuperar, etcétera, ¿no? Porque después también Lili y yo tuvimos muchos años el rito de irnos a Caracas cada 3-4 meses en bus. Llegábamos al Hotel Luna y era 2-3 días para visitar las librerías y ver películas y comer bien. Entonces, en esa época, ¿y los hijos con quién los dejaban? con mi mamá. O sea, eran las vacaciones de los... esa es una pregunta que mucha gente se hace con tantos hijos, ¿no? Resulta que la escuela de letras y la de historia trabajaba realmente en docencia, clase, de 5 a 9 de la noche, tú sabes, ¿no? No tan vieja, pero tú sabes. Entonces, bueno, Lili y yo teníamos la mañana libre. Yo no, porque yo siempre estuve metido en la cuestión política, tanto externa como universitaria, porque yo fui decano y todas esas cosas. Entonces yo tenía mi actividad todo el día. Pero Lilia realmente, ella trabajaba en la casa de noche, en la mañana, después que despachaba a los niños. Siempre, afortunadamente, tuve una señora de servicio. Pero realmente la razón de nuestra libertad para ir a Caracas y hacer algunos viajes era que papá y mamá, ya jubilado papá, tenía carro, vivían en el Cují. Entonces yo todos los días a las 4 de la tarde compraban pan dulce, 3 bolsas de pan dulce. Entonces iba a la casa de su hijo mayor, Domingo, que vivía por allá por la Romelia, y llevaban el pan dulce a los 3 nietos de allá, ¿no? A la reina Guillermina, donde estaban los otros nietos, pues Gerardo, y visitaban cortico y dejaban el pan dulce para 4 nietos. Iban para la casa con la bolsa más grande, pan dulce para los 9 nietos, y se quedaban. Había señora de servicio y mamá y papá. Papá se iba a su casa como a las 6-7 y mamá nos esperaba a nosotros. Entonces estábamos tranquilos. Y cuando nos íbamos, se mudaban a la casa. Entonces íbamos a Caracas en autobús. Lilia disfrutaba, yo también. Lilia disfrutaba mucho la parada de Carora, porque ahí en la bomba, porque antes de entrar a Carora, porque ahí comíamos sabroso. Después la parada a las 2 de la madrugada, comiendo arepa o cachapa en la encrucijada. Y llegábamos a Caracas, al Hotel Luna, y ahí había 5 o 6 librerías entre Plaza Venezuela y Chacaíto, que tú caminabas. La Tecnociencia, Fondo de Cultura Económica, Suma, no sé qué cuál, y en Chacaíto había 2. Entonces, bueno, el paseo de las librerías, en paralelo a la Cinemateca, en Los Caobos, y cine, ¿no? Y estaba en la Solano, la paralela, los mejores restaurantes de Caracas, o sea, de Guido, Franco, de Lurrutia, tal. Bueno, entonces era un periplo gastronómico de librería y pasear. ¿Qué manera de mantener el amor vivo, ¿no? Porque esas escapadas para ustedes dos solos. Claro, claro. Y después la costumbre la mantuvimos para viajes internacionales, porque en esa época los profesores universitarios éramos millonarios. O sea, ganábamos muy bien, ¿no? Muy bien. Cuando estuve en París en el 80-81, mis colegas equivalentes en categoría, los titulares, y ya yo era titular y ella también, nos preguntaban cuánto ganábamos. Bueno, ellos ganaban el máximo ganaba $1,500, nosotros $3,000 cada uno. Y nos pagaban el pasaje completo, la universidad, para ir a París o donde fuera. Y nos pagaban el pasaje de 3 hijos. Y nos daban el equivalente a un mes de sueldo para instalarnos.
aquello era todas las facilidades. Entonces teníamos la posibilidad de los viajes, entonces teníamos el objetivo, Lili y yo, invitando a Che Guevara, que íbamos a recorrer Latinoamérica, pero no en moto, sino que empezamos en autobús, recorrimos Colombia durante un mes, con Ángel Rafael mayor, de 7 añitos, y Mito de 5. Entonces, bueno, nos fuimos en carro a Cúcuta, en Cúcuta cogimos el autobús, llegamos a la frontera con Ecuador y tal, y al mes regresamos por el otro lado, y después lo hicimos ya en avión, visitamos prácticamente toda América Latina y después el continente europeo, ¿no? Y después el posgrado y tal. Lamentándolo mucho, ya es hora de despedirnos. La audición completa, el video completo de esta actividad se encuentra en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Pueden ir allá y escucharlo completo, disfrutar de cada una de las palabras y hasta del video de esta actividad. También todos los programas de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, se encuentran disponibles en ese canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes en YouTube. Trabajé esta noche encantado de llevarles esta importante actividad que se desarrolló durante la 5ª Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Les recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, todas las noches, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana, pero recuerden, por favor, sean felices, lean poesía.